buenas tardes para todos los asistentes hoy a esta sala, a este encuentro en el cual estamos compartiendo con todos ustedes un tema muy particular y es el tema de la entomofagia. Saludo muy especial para todos los asistentes, para toda nuestra comunidad WIS, de igual manera para todos aquellos que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales institucionales. Un placer estar de nuevo con ustedes. Nos alegra muchísimo que hayan aceptado esta invitación y estaremos ya en contados segundos compartiendo con todos ustedes el tema que se ha planteado para hoy. Recordemos que estamos en un ciclo de conferencias, en un ciclo de actividades académicas con la Universidad Industrial de Santander, sede Málaga, el programa de Zootecnia y el semillero Yascua de la Universidad Industrial de Santander. La Universidad Industrial de Santander, a través de estas del programa de Zootecnia, el semillero de investigación Yascua, están presentando un ciclo de conferencias sobre la producción y aprovechamiento de insectos para la alimentación humana. Un tema que genera gran expectativa. A algunos gusta, a algunas otras personas de pronto no les llama tanto la atención, pero es una iniciativa que pretende abordar temáticas y tecnologías asociadas a la producción y utilización de insectos como fuente de proteína, no solamente para humanos, sino también para animales, con la producción con la participación de expertos, mejor, en diversas áreas relacionadas con esta cadena productiva. Hoy tendremos la compañía precisamente de una experta que nos va a hablar de lo que tiene que ver con el mercado de insectos comestibles en el mundo, los retos, las oportunidades, y enseguida estaremos con ellas para hablar acerca de este tema. La dinámica de estas charlas, les contamos a todos ustedes, es la interacción académica y social enmarcada en la economía circular, en los aspectos de producción, el manejo, ambiente y procesamiento de insectos, biotecnologías asociadas, calidad y composición, productos alimenticios, almacenamiento y conservación y uso de alimentación animal y humana. Son las temáticas que nosotros vamos a tener en el transcurso de estas charlas. Hoy está con nosotros el profesor Leonardo Avendaño Vázquez, quien es profesor de la Universidad Industrial de Santander. Con él vamos a dar inicio a esta jornada y ya enseguida él precisamente nos va a dar paso para que podamos saludar a nuestra invitada especial para hoy. Profesor Leonardo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los participantes. Agradecerle a María Cruz. María Cruz, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. María Cruz, un placer tenerte en estos espacios. Te comento, nosotros somos de la Universidad Industrial de Santander, del programa de Zootecnia. Con el profesor Sergio estamos haciendo unas charlas, un ciclo de charlas sobre producción de insectos, digamos, en cierta forma. Sergio, profesor Sergio, bienvenido también. Entonces, Maricruz, pues te agradecemos pues esa gran invitación. Sabemos que eres una persona que nos vas a aportar un gran conocimiento y nos vas a incentivar en este tipo de sistemas de producciones alternativos. Desde el Semillero de Investigación Yascua te damos la bienvenida, María Cruz, y pues, no sé, profesor Sergio, si quieres intervenir ahí antes de la presentación de nuestra palestra. No, está bien, démosle paso y aprovechemos el tiempo de Maricruz que tan amablemente nos regaló hoy, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos por estar acá y bienvenida Maricruz, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, voy a compartir mi presentación. Vamos a ver. Sí, ¿me pueden avisar si se ve bien? Perfecto. Ya lo sepamos, perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo les cuento un poco sobre mi experiencia, empezando porque yo estoy en este momento en Alemania. Pues yo soy originaria de Costa Rica, pero hace 3 años me vine a Alemania a hacer mi maestría. Bueno, es una maestría en desarrollo de negocios para pequeñas y medianas empresas, y ahí fue donde me topé con el tema de los insectos comestibles. Yo soy ingeniera de alimentos de profesión,
y ahorita estoy trabajando precisamente en una empresa que produce mosca soldado para el sector bueno, el sector animal. Yo les quería contar un poco sobre los insectos comestibles y quería empezar con mi experiencia personal. No sé si alguien quería mencionar algo. Escuché ahí una voz. No. Bueno. No, María Cruz. Ok. Bueno, la primera vez que yo probé insectos fue en un viaje que hice a Beijing, China, en el 2011. Y como pueden ver en las fotos, ¿verdad? Era bastante pintoresco, por decirlo de alguna forma, ver estos grillos y alacranes en pinchos. Y era la primera vez que yo veía algo así, porque bueno, en Costa Rica no tenemos esta tradición de consumir insectos. Mi segunda experiencia fue en el 2015, cuando fui a Querétaro, México, y me dieron chapulines en una tortilla. Y bueno, yo me animé a probarlos, me gustó, pero igual en ambas experiencias yo pensé que era algo que uno nada más hacía cuando iba de viaje, ¿verdad? Y que uno probaba una vez los insectos y ya, hasta ahí llegaba. Pero cuando me vine para Alemania, en el 2018, asistí a bueno, una exhibición de arte o de diseño en Berlín y ahí me topé con una propuesta de unos diseñadores que mencionaban la posibilidad de imprimir alimentos a base de insectos usando polvo, bueno, polvo en este caso de Tenebrio molitor. Y a mí me llamó poderosamente la atención. Y yo dije, bueno, esto ya se ve diferente, ¿verdad? A las experiencias que yo había tenido anteriormente, que eran más, por decirlo de alguna forma, turísticas. Y esto ya se veía como algo más industrial y más viendo hacia el futuro. Entonces, bueno, la idea me quedó dando vueltas por ahí. Y luego ya cuando estaba pues estudiando la maestría aquí en Leipzig, igualmente en Alemania, pues nos presentaron una startup que estaba innovando en el tema de producción de insectos. Esta startup se llama Made by Made y ellos en ese momento habían recibido un financiamiento de parte de la Unión Europea por 1,2 millones de euros para producir larvas de la mosca soldado. Y yo dije, bueno, ya esto me está sonando, ¿verdad? Muy interesante, porque ya no es solo en China, en México, ya no es solo en una exhibición en Berlín, sino que es algo que pues la Unión Europea está apoyando pues con financiamiento bastante importante. Claramente me pregunté, bueno, ¿qué es lo que está pasando con los insectos comestibles? ¿Verdad? Yo quería saber y empecé a investigar sobre este tema. Y bueno, me topé con que los insectos comestibles estaban siendo una alternativa para responder a la pregunta de cómo podemos alimentar a 10 billones de personas en el año 2050, que es la gran pregunta que muchos expertos se hacen en este momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que existen tres retos muy importantes y el primero es que tenemos que producir más del 50% de los alimentos que producimos en este momento. Pero no solo eso, sino que tenemos que hacerlo disminuyendo las emisiones de CO2 en 67% y sin usar más tierra. Entonces, la FAO, la Organización Mundial para la Alimentación, propuso más o menos en el 2015 también los insectos comestibles como alternativa para pues poder alimentar, ¿verdad?, a la población creciente que tenemos en el mundo. ¿Y por qué o en qué se basó la FAO para pues proponer a los insectos comestibles? El primer factor es que los insectos comestibles ya son consumidos en muchos países del mundo. Bueno, como vemos en el mapa, prioritariamente en Latinoamérica, Asia y África. Y además por el alto contenido proteico y de vitaminas y minerales que tienen los insectos. No solo
son los insectos nutritivos, sino que también permiten tener o son producidos de forma más sostenible que las fuentes de proteína que conocemos en este momento, que consumimos mayoritariamente. Por un lado, podemos tener una producción basada en la economía circular, ¿verdad? Como vemos en la imagen de abajo, nosotros podemos utilizar desechos orgánicos para alimentar a los insectos y luego los productos que se generan podemos utilizar el 100%. O sea, no hay desperdicios en una planta de procesamiento de insectos. Por un lado, podemos producir alimento para humanos, pero también podemos producir alimento animal. Y tenemos el frass, que son pues, los restos de comida y de heces de los insectos que se utilizan como abono orgánico. Y por otro lado, en la imagen de arriba vemos además la comparación de lo que es producir un insecto y compararlo con producir una vaca, por ejemplo, donde además solo el 40% de la vaca es comestible, mientras que el 80% del insecto es comestible. Y la cantidad de agua que se utiliza es mucho menor, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver que con 100 galones de agua podríamos producir solo 6 gramos de carne de res, mientras que podríamos con esa misma cantidad de agua producir 71 gramos de grillos. Entonces estaríamos utilizando nuestros recursos naturales de mayor o con mayor eficiencia. Además, para producir insectos no necesitamos tanta tierra, ¿verdad? Tanta área, porque la producción es vertical. Muy bien, esa era una pequeña introducción para ubicarnos un poco, ¿verdad? De por qué se está hablando tanto de este tema. Y ahora quiero comentarles un poco del mercado. Y yo creo que aquí es importante primero tomar en cuenta que hay dos mercados distintos, parecidos pero distintos. ¿Por qué? Porque por un lado hablamos que los insectos pueden ser consumidos por animales, ¿verdad? Como en la foto, pues vemos una gallina consumiendo larvas de mosca soldado, pero por otro lado tenemos los insectos son consumidos por humanos. ¿Por qué pienso que son dos mercados distintos? Aunque la producción sea la misma o parecida, porque los retos son diferentes, ¿verdad? Y el cliente final también es muy distinto, por supuesto. El mercado, el tamaño del mercado en este momento es mucho más grande para producir alimento animal que para producir alimentos para humanos, ¿verdad? O sea, en este momento el mercado de alimentos para humanos es un nicho de mercado, mientras que se dice pues que el mercado del alimento animal es casi que infinito. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo ahí prioritariamente contra la soya y pues se necesitan miles de toneladas anuales, ¿verdad? De polvo o de insectos para este mercado. Entonces, digamos que cuando uno analiza los mercados, sí hay que tener en cuenta que a veces ciertos datos incluyen los dos mercados, pero a veces solo se refieren al mercado del alimento animal o a veces solo se refieren al mercado del consumo humano. Otro tema importante es que hay que diferenciar entre el consumo tradicional de insectos, que es mayoritariamente en países tropicales, en vías de desarrollo usualmente. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas en países tropicales son perfectas para los insectos, ¿verdad? Los insectos crecen usualmente a 30 grados, aproximadamente 30 grados Celsius, con una humedad mayor a 60%. Mientras que, si vemos analizamos esta creciente aparición de startups o de empresas nuevas, innovadoras,
se está dando más en países, digamos, de Europa, de Norteamérica, lo que se llama, que no me gusta utilizar ese término, pero bueno, lo que se conoce como países desarrollados y que usualmente son en climas fríos, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, bueno, no es tan fácil producir insectos en esos climas. Entonces, ¿qué está pasando? Que en esas áreas del mundo, pues se está produciendo más tecnología, se está tratando de tener una producción más automatizada y probablemente la inversión es mucho más grande. Bueno, aquí algunos datos. En general también es importante mencionar que los datos que uno se encuentra, ¿verdad? Del mercado de los insectos, a veces se critica mucho porque no es tan fácil de estimar. Entonces hay muchas estimaciones y si uno compara los datos de diferentes estudios, a veces pues no calza, ¿verdad? Y hay que entender que como es algo tan nuevo, claramente no hay suficientes datos aún para hacer estimaciones tan certeras. Entonces, bueno, el gráfico de la izquierda es un estudio de mercado que se hizo en el 2017, fue publicado en el 2018. Y acá lo interesante es que, bueno, como ya vimos en el mapa anterior, los principales mercados para el 2018 sigue siendo Asia, eh, Latinoamérica de segundo lugar, Europa y Norteamérica, y luego en menor medida África. Pero para la estimación del 2023 ya Europa se coloca en el segundo lugar. Entonces, también vemos a la derecha, en el 2016 se hizo un estudio de las startups que existían, que estaban produciendo insectos comestibles, y se determinó que el 60% se encuentran en Europa, mientras que el 32% está en Canadá y Estados Unidos, y en el resto del mundo solo un 9%. Entonces, bueno, ahí nuevamente nos sorprende, ¿verdad?, que a pesar de que Asia y Latinoamérica son los mercados donde tradicionalmente se consume insectos, no son los mercados donde se está produciendo insectos, al menos a gran escala o a nivel industrial, más bien, pongámoslo así. Estos datos del 2016 no han cambiado mucho, en verdad. Hay una, una, una página de internet o un blog que se llama Bug Burger, donde él lo que ha hecho es hacer una lista de todos los emprendimientos e insectos comestibles en el mundo. Y como vemos, bueno, en el 2020, Europa seguía liderando la lista, seguido de Norteamérica y en tercer lugar, pero muy por debajo, Latinoamérica. El año pasado yo hice un estudio de los emprendimientos que habían en Latinoamérica. En este caso, el gráfico solo se refiere a insectos para consumo humano y vemos que, bueno, México está liderando el mercado con 3 empresas representando 50%. Sorpresivamente Costa Rica quedó de segundo lugar. Digo sorpresivamente no solo por el tamaño del país, sino porque no tenemos tradición de consumir insectos. Entonces, bueno, se esperaba, digamos, otro resultado, por ejemplo, que Brasil y Colombia tuvieran más número de emprendimientos. Aquí es importante también mencionar que en ese momento pues no era tan fácil encontrar información de algunas empresas porque algunas no están, digamos, formalizadas y no tienen páginas web, etcétera. Entonces, claramente el estudio solo representa aquellas empresas que tienen una página web o por lo menos un Facebook. Bueno, y aquí haciéndole comercial a alguna de las empresas de Latinoamérica. Estos datos, la mayoría los tomé de la página de Apical, que es la nueva asociación de productores de insectos comestibles en Latinoamérica. Tenemos productores de mosca soldado como Ilucens México y BioFly en Colombia. Y por otro lado también tenemos productores de grillos como es Crick en Costa Rica, chepulines en Argentina, que creo que está por ahí
No sé si nos acompaña el fundador de Chapulines, creo que sí. Y bueno, lo positivo es que ya se va viendo, ¿verdad?, que se están generando empresas un poco, digamos, más formales, y que no solo se están centrando en el consumo animal, sino también el consumo humano, y se están produciendo diferentes especies de insectos. Bien, también es importante es destacar que la producción de insectos comestibles a gran escala se puede ver como una innovación radical. ¿Qué es una innovación radical? Bueno, algo que no existía y que hay que empezar prácticamente de cero para desarrollarlo y para que llegue al mercado y para que sea aceptado por el mercado. ¿Por qué se ve como una innovación radical a pesar de que en muchos países existe tradicionalmente el consumo de insectos? Bueno, precisamente porque ese consumo era o sigue siendo muy tradicional. Y aquí estamos hablando ya de producción a nivel industrial y eso no existía. Entonces, no existían, por ejemplo, estándares de calidad, no existía una cadena de valor establecida donde se tienen especificaciones de producto. El consumidor también pues no tenía suficiente información, ¿verdad? Al menos en países pues donde no se hablaba mucho de los insectos. Entonces, a nivel mundial sí se toma como una innovación radical. Y por lo tanto, esto quiere decir, como ya mencioné, que estamos ante el desarrollo de una nueva cadena de valor. O sea, algo que no existía y que por lo tanto, como mencioné, hay que desarrollar. Entonces estamos hablando que necesitamos proveedores de alimento para los insectos, que bueno, pueden ser empresas, por ejemplo, de la agroindustria que están generando desechos orgánicos. Podemos tomar esos desechos orgánicos, pero también puede ser una empresa que produce ya otro tipo de alimento animal y quisiera desarrollar una fórmula para un insecto específico. Luego hablamos de criadores o productores de insectos, que aquí podemos hablar de criadores artesanales o de criadores ya un poco más profesionales que quieren producir toneladas, ¿verdad?, mensuales de insectos. Estamos hablando de productores de alimentos para consumo humano o de alimento animal que tomen los productos que generen los criadores y los incorporen a, digamos, un producto con más valor agregado. Estamos hablando de exportadores, de supermercados que quieran aceptar vender productos a base de insectos en sus góndolas y, por supuesto, como ya mencioné, el consumidor. El consumidor tiene que estar informado de las opciones que hay en el mercado y tiene que ser convencido de por qué debería comprar esos productos. Realmente es una industria creciente. Estos son datos de la Asociación de Productores de Insectos Comestibles de Europa, el IPIF. Y como ven aquí, bueno, está en inglés, disculpen, pero el gráfico de la izquierda muestra la cantidad de empleos que se están produciendo en Europa gracias a la industria de insectos. Como vemos aquí, claramente es una estimación también hacia el 2030, ¿verdad? En el 2022, bueno, menos de 2.500 empleos, pero ya eso es un número interesante. Y se estima que para el 2030 se van a producir 25.000 empleos, tanto directos como indirectos. Del otro lado vemos la cantidad y tamaño de empresas que están involucradas en la industria y bueno, se puede ver que en este momento, en el 2020 al menos, la mayoría de empresas son microempresas, que es algo importante, ¿verdad? Muchos podrían creer que ya en Europa las empresas son súper grandes y están produciendo pues
o sea, cantidades bastante importantes, pero en realidad todavía no, o sea, todavía también estas empresas están en un proceso de investigación y desarrollo y la mayoría son micro y pequeñas empresas. Sin embargo, se estima que para el 2030 la mayoría de empresas ya van a ser grandes empresas. Muy bien, y ante este escenario, entonces la pregunta es, ¿cuáles son las oportunidades que se presentan para Latinoamérica? Bueno, aquí voy a repetir, ¿verdad? Porque esto es súper importante, y es el hecho de que nosotros tenemos que destacar siempre que Latinoamérica es la región del mundo donde más especies de insectos comestibles se han reportado. Esto gracias al trabajo que se ha hecho mayoritariamente en México. En Latinoamérica hay 679 especies de insectos comestibles reportados y aproximadamente 590 son reportadas en México. Esto no quiere decir que en los otros países haya menos insectos o menos especies. Lo que quiere decir es que se ha hecho un trabajo de investigación en México que ha permitido contabilizar los insectos que tienen. Y esto, digamos, a nivel de investigación es súper importante, ¿verdad? Pero esto ha llevado años. Sí se sabe que 23 países consumen insectos comestibles en Latinoamérica, de ellos, por supuesto, México es el principal, pero también está Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Por supuesto, me imagino que la mayoría de ustedes al menos conoce, o no sé si han consumido, esperaría que sí, las hormigas culonas, ¿verdad? Que son pues bastante famosas en el mundo. Yo creo que, bueno, aquí a Alemania me llegó una cajita de hormigas culonas y ahí la estuve compartiendo con algunos alemanes y sí ha gustado por acá. Pero bueno, entonces esto yo creo que nos diferencia muchísimo, al menos de los mercados de Norteamérica y Europa, donde ellos no tienen esta tradición de consumir insectos, donde, o sea, sí, es una innovación radical también para Latinoamérica el hecho de producir insectos a gran escala, pero claramente en Europa es más difícil convencer a un consumidor, ¿verdad?, de que se anime a probar, de que se anime a comprar un producto que no conoce, a convencer a un consumidor en Latinoamérica que tal vez ya ha escuchado, alguna vez ha consumido una hormiga culona o un chapulín en México. Nosotros en Latinoamérica tenemos más cercanía, digamos, con el tema. Y por lo tanto, una gran oportunidad que se nos presenta es el revivir el legado culinario ancestral. O sea, todas esas recetas que ya existen, todos esos usos que se le dan a los insectos en diferentes países de Latinoamérica, deberíamos rescatarlos. Es conocimiento que ya existe, que, bueno, lamentablemente a veces no está en un libro, sino que hay que ir, ¿verdad?, a ciertas comunidades a preguntar, a probar, pero es conocimiento que está ahí, ¿verdad? Muchas veces estamos hablando de comunidades indígenas que tienen pues siglos experimentando con insectos y que ya tienen bueno, ciertos usos definidos, conocen cuándo pueden ellos recolectar ciertos insectos y también le dan otros usos, por ejemplo, usos medicinales. La ciencia todavía está muy atrás en este sentido. Ahorita se están empezando a hacer investigaciones eh, para saber, ¿verdad?, cuáles son eh, algunos, digamos, elementos que tienen los insectos como péptidos, que se dice, por ejemplo, que hay un péptido que puede curar el cáncer y que por eso en China se comen las cucarachas. O sea, todo este tipo de conocimiento ancestral, apenas la ciencia está empezando a investigarlo. Pero nosotros tenemos esa ventaja, ¿verdad? Que ya aquí se conoce, al menos a nivel tradicional, ciertas funcionalidades de los insectos. Entonces podemos empezar a reportarlo y a usarlo para
innovar, ¿verdad? Y también a usarlo para nuestras campañas de mercadeo. Esto es súper importante. Como les decía, o sea, qué difícil, por ejemplo, en Europa decir, bueno, ¿cómo hace, verdad, esta larva? Porque es nutritiva y porque es sostenible y es una persona, o sea, los consumidores acá van a pensar, bueno, esto es algo que solo pasa en la selva, pero en Latinoamérica tenemos más conocimiento al respecto y podemos llegarle a la gente eh, con ese mensaje. O sea, ¿cuántos años no se han consumido insectos en nuestros países? Si volvamos a nuestras raíces. Creo que eso es un mensaje que podemos explotar muchísimo. La otra oportunidad es pasar de la recolección al cultivo. Eh, ¿Por qué? Bueno, primero porque no dependeríamos tanto de la temporada de lluvia, como pasa con varios insectos, con la hormiga culona, chapulines, etc. Y además nos permite evitar las perturbaciones ecológicas, o sea, sí se ha reportado que se han extinguido algunas especies de insectos en México por la sobreexplotación de los recursos naturales. Entonces podríamos evitar eso también cuando cultivamos y claramente podríamos bajar los precios porque pues estaríamos hablando de economía de escala, entre más produzco, el precio pues baja. Tenemos que aprovechar que ya existen investigaciones en Latinoamérica, como mencioné, pues México lleva más de 40 años investigando sobre insectos comestibles, Brasil también pues genera mucha investigación, sé que en Colombia también se ha empezado a investigar y en Costa Rica también en este momento hay un proyecto muy interesante y además el Museo de Insectos lleva más de 10 años promoviendo el tema. Entonces, no estamos en cero en investigación y deberíamos pues seguir en ese camino de invertir en estudios. El hecho de que ya tengamos una asociación de productores también es una oportunidad interesante que hay que aprovechar, tanto para investigadores como para emprendedores interesados en el tema, ¿verdad? Poder hacer networking con las empresas que ya existen, saber cuáles son sus dificultades, ayuda mucho cuando uno está empezando en la industria. Entonces, hay que aprovechar la oportunidad, ponerse en contacto con la asociación, ¿verdad? Que pues, son súper abiertos y están dispuestos a ayudar. Entre más seamos, pues obviamente siempre va a ser mejor. Ok, ahora del lado de los retos, el principal pues va a ser el tema de la aceptación del consumidor. Aquí es interesante, ¿verdad? El hecho de que en algunos países ya hay tradición de consumir insectos, pero lo importante es, bueno, ¿en qué zonas se consumen? Porque sí hay investigaciones que demuestran que claramente la aceptación va a depender de la zona y de las tradiciones de esa zona o región. Entonces puede ser que en un mismo país, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, en Colombia, puede ser que en Bucaramanga la gente diga, no, sí, claro, yo voy a consumir insectos porque ya conozco las hormigas culonas y aquí las consumimos y nos encantan, pero tal vez en Bogotá la gente diga, no, qué asco, ¿cómo consumir insectos? Jamás. Entonces hay que tomar eso en cuenta, ¿verdad? Cuando pues estamos haciendo nuestras campañas de mercadeo y cuando estamos desarrollando nuevos productos. ¿Qué pasa? Siempre se nos ha vendido a los insectos como una plaga, ¿verdad? Los que tengan experiencia en producción de alimentos, claramente, pues una de las principales elementos de las buenas prácticas de manufactura es el control de plagas y los insectos están incluidos ahí. Entonces, cambiar ese paradigma de, bueno, ya no son necesariamente una plaga nada más, sino que también pueden estar en su plato como una fuente de proteína, a algunas personas pues no les termina de cuadrar. También a veces se ha dado que la gente se siente apenada
por consumir insectos. ¿Por qué? Porque son tachados de, digamos, de gente pobre, que no tiene otra opción de proteína, ¿verdad? Y que tiene que comer insectos porque es lo único que puede comer, que bueno, de por sí no estaría nada, no tiene nada de malo, pero como que tiene ese estigma, ¿verdad? De, uy, soy de la selva, soy pobre. Entonces, se ha reportado casos de gente que, por ejemplo, se va a vivir a la ciudad y le da pena contar que en su comunidad se consume insectos. Entonces, bueno, tenemos que poder eh, sobrepasar esas limitaciones culturales, ¿verdad? Si queremos, pues, poner a los insectos en las góndolas de más supermercados. Y claramente falta mucha investigación en este tema. De hecho, si uno hace una búsqueda de estudios de aceptación del consumidor, la mayoría son de Europa y no hay tantas de Latinoamérica. La cadena de valor tradicional, como ya mencioné, bueno, usualmente se recolectan de la naturaleza, los recolectores son personas de bajos recursos, comunidades indígenas, y se da por temporadas, entonces no hay estandarización y también causa que los precios sean altos. Entonces, tenemos que echarle un ojo también a esta cadena de valor tradicional, no se puede olvidar, ¿verdad? Tendríamos que tratar de alguna forma formalizarla, porque también pasa, por ejemplo, se reporta en México que hay mucho abuso de parte de los intermediarios, donde se aprovechan de los recolectores, les pagan muy poco y luego van y venden los insectos en la ciudad a altos precios. Entonces los que se están dejando todo el dinero son los intermediarios. Bueno, en general, claramente, y no solo en Latinoamérica, pero hay un reto de escalar la producción si queremos llevar los insectos a más mesas, a más personas. Si queremos producir toneladas, ¿verdad? No solo kilos de insectos, entonces necesitamos tecnologías aptas para esto. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, como el sector es tan nuevo, no existen tecnologías ya estandarizadas donde uno pueda decir, bueno, voy a comprar, ¿verdad?, toda la maquinaria para producir grillos y me la van a instalar en Colombia. Eso pues todavía no está al 100%. Existen empresas claramente que están vendiendo equipos y que están vendiendo sistemas de producción, pero no, pues se dice que no están totalmente optimizados. Y todavía se requiere muchísima investigación y desarrollo, es decir, aun cuando uno compre los equipos, hay que invertir en investigación y desarrollo, más si estamos pues produciendo nuevas combinaciones de productos, etcétera. Entonces esto requiere mucho financiamiento. Lamentablemente hay falta de estrategias nacionales. Podría decir no solo en Latinoamérica, pero más que todo en Latinoamérica. Digamos, ¿qué quiere decir esto? Que los gobiernos todavía no reconocen la importancia de los insectos. No reconocen, digamos, su importancia a nivel de alimentación, de nutrición y tampoco a nivel económico. Y hasta que los gobiernos entiendan esto, entonces van a empezar, ¿verdad?, a generar estrategias. Falta mucha promoción a nivel internacional. Es decir, por ejemplo, yo hace 2 semanas fui a una conferencia sobre insectos acá en Alemania y se supone que es una conferencia internacional, pero no había ninguna representación, bueno, excepto yo, de investigaciones en Latinoamérica o empresas de Latinoamérica. Entonces estamos totalmente invisibilizados, ¿verdad?, a nivel internacional y realmente podríamos ser líderes en el sector, no solo por la tradición que ya tenemos, sino porque hay empresas que están produciendo, o sea, están cultivando insectos, están generando tecnologías y se está generando muchísimo conocimiento. Entonces creo que ahí falta un poco de alinear, ¿verdad?, todo lo que está sucediendo
y tener una estrategia de posicionarnos como líderes a nivel mundial. El tema de la regulación, por supuesto, es un gran reto que afecta a todos los productores de insectos en el mundo. Claramente, al ser un tema tan nuevo, no ha dado espacio para que la legislación se adapte, ¿verdad?, a esta nueva cadena de valor. Entonces, muchas veces pasa, por ejemplo, que los productores tienen que adaptarse a legislaciones que fueron hechas para, bueno, para vacas, para otro tipo de animales, o que del todo no exista legislación. Entonces, pues, cuando uno va a sacar un permiso, ¿verdad? Le dicen, bueno, es que no se puede, pero porque no existe, no es que esté prohibido, sino que no existe. Entonces, pues las personas que usualmente tramitan, ¿verdad?, ese tipo de permisos no saben qué hacer. Entonces ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte de educación, ¿verdad?, también con el sector público, para empezar a generar nuestros propios códigos y nuestra propia legislación. En el tema de la investigación, a pesar de que ya mencioné que sí existen, ¿verdad?, ciertas investigaciones en ciertos países, si pues, se compara con la investigación que se está dando en otras regiones, Asia, Europa, realmente la investigación en Latinoamérica es todavía muy, muy baja. Y claramente si no hay investigación, pues va a ser más difícil, ¿verdad?, poder desarrollar tecnologías de producción masiva. Y aquí pues hay muchas opciones de lo que se puede investigar y en lo que se puede invertir, ¿verdad? O sea, por ejemplo, se puede empezar a registrar qué es lo que tenemos en este momento, o sea, cuáles insectos existen, cómo se utilizan. Eh, por otro lado, podemos investigar el consumidor como tal, o sea, comparar consumidores, como les decía, por ejemplo, en Bucaramanga contra consumidores en Bogotá, qué es lo que los consumidores valoran, ¿verdad?, cuando compran insectos, qué productos les gustaría, etcétera. Se puede investigar además en el tema de lo que comen los insectos, ¿verdad? O sea, no solo decir, bueno, les vamos a dar residuos orgánicos, sino también se pueden generar ya fórmulas estandarizadas, y esto permitiría que más emprendedores puedan producir más fácilmente. Y por supuesto, también entre más investigación, pues existe más la opción de dar capacitaciones, lo que apoyaría a los posibles emprendedores. Y para finalizar, yo quisiera también dar como una idea, y es que yo creo que a Latinoamérica le serviría muchísimo tomar a Tailandia como caso de estudio. Disculpen que la filmina está en inglés, pero bueno, Tailandia es el país donde hay más granjas de producción de grillos. Hay más de 20.000 granjas en el país. Y lo interesante del caso es que esto no siempre fue así, sino que en 1990 no había unas cuantas granjas, pero gracias a una universidad y a pues, investigadores que empezaron no solo a hacer estudios, sino a promover la producción de grillos y a hacer capacitaciones con comunidades, es que a lo largo de los años, pues en este momento ya existen 20.000 granjas, y Tailandia es pues uno de los principales países productores de grillos. Entonces, yo creo que es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Para nosotros, lo digo porque, bueno, nuestros climas son bastante similares, bueno, no en todos los países, pero no solo el clima, ¿verdad? El clima tropical, sino que Tailandia además es un país pues en vías de desarrollo. Entonces, los métodos de producción son más accesibles, ¿verdad?, pues a la mayoría de gente. Claramente, si nos queremos
posicionar en, digamos, una producción más industrial, pues sí podríamos echarle un ojo a lo que está pasando en Europa, aunque claramente en Asia también hay ya empresas que están produciendo a nivel industrial y con estándares de calidad muy altos. Pero bueno, yo creo que Tailandia es un muy buen ejemplo a seguir para muchos países, para empezar y con una producción un poco más a mediana escala. Perfecto. Eso sería, no sé si hay preguntas. Bueno, muchas gracias, Maricruz. Pues estamos con Maricruz. Ella es ingeniera de alimentos de la Universidad de Costa Rica. Ella posee una maestría finalizó su maestría en administración de negocios con énfasis en el desarrollo de pymes. Maricruz, muchas gracias por tu aporte. Pues estaba dando la charla de mercado de insectos comestibles en el mundo, retos y oportunidades. Y como ustedes vieron ahí, si hay alguna pregunta, voy a mirar aquí en el chat, digamos, voy a mirar el chat Maricruz aquí. Entonces, digamos que buenas tardes, un saludo desde Costa Rica, Maricruz. Hola, Maricruz, bienvenida. Por favor, si pueden diligenciar el formato de asistencia que se encuentra en el chat. Digamos, dice Biofree Colombia, Maricruz. Hola, Maricruz, gracias por tu experiencia y visión. Consideramos que eres un importante referente para Latinoamérica en este segmento. Pregunta, ¿cuál es tu sugerencia para llegar a potenciales fuentes de financiación, inversionistas o fondos de inversiones de países europeos que ven en Latinoamérica un potencial foco de crecimiento en la cadena de producción de insectos, Maricruz? Es una muy buena pregunta, más que todo porque lamentablemente en nuestra región hay muy pocas fuentes de financiamiento, tanto a nivel público como privado, ¿verdad? Mientras que en esta región del mundo sí hay muchísimos financiamiento, más que todo público, podría decir, pero bueno, también privado. Y es una de las cosas pues que yo veo como oportunidad. También he tratado yo de hacer ese puente, ¿verdad?, entre Europa y Latinoamérica. De hecho, una opción, ¿verdad?, que podría decir es aliarse con alguna de las startups aquí en Europa, porque la mayoría de estas startups no están pensando solo quedarse aquí, sino que ellos quieren, pues, explorar otros mercados y claramente Latinoamérica, por todas las oportunidades que ya mencionamos, es muy interesante para muchas de estas startups. Entonces, de hecho, yo en la empresa en que estoy, pues les metí la idea, por decirlo de alguna forma, de hacer un spin-off en Latinoamérica y pues ellos lo vieron con muy buenos ojos, y escribimos ¿cómo se dice? Perdón. Bueno, nos postulamos para un financiamiento del Ministerio de Ambiente, que bueno, no fue aceptado al final, pero creo que ese tipo de alianzas son posibles y las empresas acá están anuentes. Entonces, estas cooperaciones, ¿verdad?, a nivel privado, que al final se financian con fondos públicos, son muy interesantes acá. Sin embargo, también se podría pensar en la GIS, ¿verdad? En la agencia de cooperación, por ejemplo, alemana, que tiene muchos contactos en Latinoamérica, invierte en energías verdes. Creo que la producción de insectos se puede vender muy bien para este tipo de agencias de cooperación internacional, por todo el tema, digamos, ambiental. Y por ahí también escuché en la conferencia que fui hace 2 semanas que el Banco Mundial estaba ya empezando como a dar apoyo para investigación en este tema. Entonces, lo que pasa es que ya eso sería a nivel gubernamental, ¿verdad? Y de ahí la importancia de que los gobiernos empiecen a entender que esto es un mercado que está creciendo y en el cual nosotros tenemos mucha oportunidad. Entonces, ya un gobierno podría ir a hablar con el Banco Mundial y decirle, bueno,
En Colombia, ¿verdad? Ya tenemos una base, ya hay tantas empresas produciendo insectos, pero nos gustaría escalar la producción y para eso necesitamos pues tanto dinero y ya pues hacer una negociación a nivel país. Bueno, muchas gracias, Maricruz. Pues la respuesta ahí para BioFry Colombia. Digamos que hay una estudiante, Cindy Cáceres, es del programa de Zootecnia, nos pregunta, Maricruz, ¿cómo podemos empezar a cambiar la cultura sobre el consumo de insectos? Es una muy buena pregunta y que muchos expertos están haciendo en muchos países del mundo. Hay mucha investigación, como mencioné, bueno, es más que todo en Europa, ¿verdad? De cómo se puede cambiar la percepción del consumidor y cuáles consumidores podrían ser aquellos que están más dispuestos a adoptar una dieta base de insectos. Hay varias teorías, ¿verdad? Una de las que a mí más me llama la atención y con la que concuerdo al 100% es que debemos dejar de promocionar los insectos como la solución al hambre mundial, ¿verdad? Porque no, bueno, creo que no hay ningún alimento que va a solucionar el hambre mundial y los insectos no tienen por qué serlo. Mientras que si los vendemos como pues alimentos no solo nutritivos, sino deliciosos y que por eso han sido consumidos por tanto tiempo en tantas diferentes recetas, por diferentes tipos de poblaciones en el mundo, yo creo que por ahí es pues donde le llegamos al consumidor, ¿verdad? O sea, hacer que los insectos sean algo como más cool, por decirlo de alguna forma, y que se ve bien, ¿verdad? Pues, digamos, en tu plato, en tu vida, que sí, que eso es cool, ¿verdad? El consumir insectos, no necesariamente que estás salvando al mundo, porque eso es ponerle demasiado responsabilidad no solo al consumidor, sino también al producto como tal. Y creo que entonces ahí el marketing es una de las principales armas que tenemos para insertar esos productos al mercado, ¿verdad? Yo le hago la propaganda a Chepulines, a mí me parece que la estrategia que está siguiendo Rodrigo es muy buena. Si ustedes se fijan en su Instagram, ¿verdad? Él no solo comunica sobre la tradición que ya existe en diferentes países latinoamericanos de consumir insectos, sino que lo comunica de una forma muy visual, muy limpia, con colores también muy llamativos. Entonces, bueno, hasta que uno le da gusto ver ese Instagram. Además, utiliza un canal que está muy de moda en este momento, ¿verdad? Que, bueno, precisamente el Instagram. Entonces, yo creo que vale la pena, ¿verdad? Innovar también nuestras campañas de mercadeo. Bueno, muchas gracias, Maricruz. Hay una pregunta de Rodolfo Uribe Esparza. Maricruz dice, en cuanto a la parte ambiental, ¿hay algún estudio sobre el impacto en producción de gases invernaderos, ya sea por toneladas o área de cultivo? Sí, hay estudios, claramente pues no me sé de memoria los datos. Es un tema que se está investigando mucho. ¿Por qué? Porque al principio, bueno, y como lo ven también, uno empieza siempre las presentaciones de por qué consumir insectos, bueno, porque generan menos gases de efecto invernadero. Esa era la teoría y por eso también se vendieron muy bien los insectos, pero ahora hay algunas personas que dicen, bueno, pero es que también depende de cómo se estén produciendo, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el transporte de los insectos, etcétera, etcétera. Entonces, sí se están generando estudios al respecto, no voy a decir muchos porque, bueno, hay tanto que investigar pues no hay tantos investigadores, ¿verdad? Lamentablemente en este momento, pero sí existen, no sé, tal vez me puedes enviar un correo y yo te puedo enviar algunos de los papers que tengo por ahí. Ok, muchas gracias, Maricruz. Yo no sé si alguien tiene
ya sea por Facebook Live o por el chat. Yo, Maricruz, tengo una pregunta. Cuando tú presentaste las diapositivas de los diferentes tipos de productores, cuando se refiere a micro, a pequeño y mediano, grande productor, ¿hay algún dato específico que diga, no, un pequeño, un microproductor es el que produce tantos insectos o pequeño o mediano tanto insecto? ¿Hay un dato de esos? Ujú. Sí, es una buena pregunta. Esos datos también dependen de a quién uno se lo pregunten, ¿verdad? Pero, bueno, este dato que yo presenté me parece que estaba más enfocado al número de empleados. Sin embargo, en cuanto a toneladas, he leído que, digamos, si son menos de 20 toneladas anuales, eso es micro producción, si ya hablamos más de 50 toneladas anuales, ya se puede pensar en una producción mediana, y más de 100 toneladas aproximadamente ya es una producción, digamos, grande. Pero esto va a depender también de qué insecto estamos produciendo y si es para alimento animal o consumo humano. Ok, muchas gracias, Maricruz. Por el momento, pues no veo más preguntas en el chat. Pues, no sé, profesor Sergio, si quiere hacer una intervención. Yo te agradezco, Maricruz, por el aporte a la academia en semilleración Yascua de aprovechamiento de producción de insectos animales para tanto alimentación humana. La próxima semana pues tendremos una charla sobre el uso de insectos y su funcionalidad en acuicultura para que se puedan conectar con el mismo link que está hoy. Muchas gracias, Maricruz. No sé, profesor Sergio, darle las gracias a Maricruz por su intervención. Profesor Sergio, no sé si quiere decirte algo ahí. Muchas gracias, Maricruz. Con gusto. Muchas gracias, profe Leonardo, y a Maricruz, realmente, de verdad, encantado de su charla. Muchas gracias por compartirnos todo eso, esa síntesis y tanto como para hacernos una idea en qué vamos y hacia dónde podemos seguir explorando. También por la idea de motivar a los chicos pues, que nos acompañan de pronto y además personas emprendedoras a hacer investigación, ¿cierto? En torno al tema que hace falta mucho y muy importante. Y bueno, te quería preguntar acerca, dado que tú mencionas que es una innovación radical, ¿cierto? Y que hay que generar toda esta cadena de mercado. Dentro de eso, pues se incluye algo que mencionabas al final, me parece a mí, que es velar porque se dé una regulación o que la legislación tenga en cuenta eso, ¿no? Hacer un lobby político y toda esta cuestión. ¿Cómo es ese cuento ahorita en Europa? ¿Hasta dónde van? ¿Y qué piensas de pronto o qué sabes de proyectos por acá en Latinoamérica para dar su regularización y demás, para la Bueno, comercialización? uh-huh. En Europa, yo creo que el trabajo que ha hecho el IPIF, pues ha generado muchísimos cambios acá. Ellos no solo hacen lobby, ¿verdad? A nivel de gobierno, sino que también hacen pues estrategias de mercadeo con el consumidor para dar a conocer sobre los insectos. ¿Cómo se Em, llama? Discúlpame. hay, bueno, IPIFF. Ajá, ITIF. Ajá. Em, de hecho, ¿Qué? les puedo pasar el link, les recomiendo buscar mucha información. Ellos generan continuamente información, datos, estadísticas, están informando sobre el trabajo que están haciendo, ¿verdad? A nivel de la Unión Europea. Por ejemplo, gracias al trabajo que hicieron, ya se aprueban los insectos para alimentar a bovinos y a cerdos a partir, de hecho, de septiembre, sí, de Ok. este mes. Ellos han estado detrás de las aprobaciones de insectos para consumo humano, porque, bueno, acá en Europa hay una regulación que se llama Novel Food Regulation,
que sí permite, digamos, que se puede pues, vender y producir y vender insectos en el mercado, pero para poder darte la aprobación tenés que pasar por todo un proceso donde tenés que dar información de tu producción y datos científicos de que estos productos son inocuos, ¿verdad? Entonces, como es algo tan nuevo, pues genera la necesidad de recopilar todos esos datos. Entonces, la primera empresa que acaba de recibir la aprobación comentaba que ellos llevan 10 años recopilando esos datos. O sea, es un proceso, realmente fue un proceso muy largo y pues por fin recibieron la aprobación, pero ¿qué pasa? Y es algo muy interesante que yo creo que tenemos que evitar bueno, en nuestros países, que se les dio la oportunidad de tener una exclusividad durante 5 años en el mercado. Es decir, a la empresa que se le da esa aprobación, durante 5 años va a estar exclusiva en el mercado para el uso que se le aprobó. Entonces, claro, Específico. muchos de los otros productores critican esa medida, ¿verdad? Y además le critican a la empresa que por qué adoptó esta medida, porque o sea, vos puedes decir, no, no quiero la exclusividad. Sí, Entonces la empresa dice, bueno, es que invertimos mucho dinero y tiempo en generar estos datos. Entonces claramente queremos pues esta prioridad en el mercado. Yo sinceramente creo que entre más empresas haya en el mercado vendiendo productos a base de insectos, va a ser mejor. No creo que al haber una sola empresa, ¿verdad? En un supermercado la gente va a empezar a comprar un montón. No, al contrario, yo creo que entre más productos y entre más oferta haya, el consumidor se va a ver, o sea, como que le va a llamar más la atención y va a ver que existe una industria, que no es una empresa, sino que es una industria, se va a interesar y por lo tanto, pues probablemente va a comprar más. Entonces, creo que ese tipo de cosas hay que evitarlas. Hay que tomar, digamos, las buenas prácticas y las malas, ¿verdad? De lo que está pasando por acá. Sí, digamos, en este momento el Tenebrio Molitor está aprobado en Europa para consumo humano. sí. Todavía pues faltan algunas aprobaciones de empresas. Hay una lista muy grande de empresas esperando sus aprobaciones y eso ha limitado muchísimo a muchos emprendedores. Entonces, a veces uno dice, bueno, tal vez mejor que no haya regulación, ¿verdad? Porque los productores pueden empezar ahí a probar. Sí, Exactamente. claro, y a cooperar entre ellos, como tú dices, ¿no? Sí, y en lo otro que me preguntabas, ejemplos de Latinoamérica, bueno, yo sé que en Argentina, bueno, Rodrigo, este que les comentaba de Chepulines, ha hecho un trabajo también con las autoridades y crearon un comité, ¿verdad? Para empezar a, pues, incluir a los insectos dentro de su regulación. En Costa Rica ha sido también un trabajo de la universidad. Hicimos un taller con pues personarios del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, y a partir de eso pues se ha generado una apertura de parte de ellos y ya, bueno, creo que fue hace como un mes que ya aprobaron ciertas especies, domésticos, Tenebrio Molitor, para producir en Costa Rica. Entonces, es un trabajo que implica varios actores, no lo pueden hacer solo los productores, no lo puede hacer solo la academia, tiene que ser todos en conjunto. Sectorial. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Maricruz. Excelente, de verdad, tu charla. Con mucho Muy gusto. agradecidos. IPIF, ¿hay algo como IPIF acá a nivel latinoamericano? Sí, la PICAL. La Ah, PICAL es la Asociación de Productores de Insectos en Latinoamérica, recién formada hace creo que 3 meses. sí, Todavía pues claramente le falta tomar más forma y más importancia y hacer ese lobby a nivel de gobierno, ¿verdad? Lo que pasa es que también es un poco más difícil en Latinoamérica porque la Unión Europea es una entidad sí, y, claro. o sea, si se genera una legislación a nivel Unión Europea, todos los países tienen que adoptarla.
Latinoamérica no tenemos esa figura, entonces pues hay que trabajar un poco más en ese sentido. Perfecto. Ok, entonces sería el referente acá para eso, apical. Exactamente, ahí creo que ya compartieron la página Sí, web, sí. apical.la, y también la página web del IPIF. Listo, muchísimas gracias Maricruz, de verdad, por tu tiempo y que tengas buena noche ya por acá. Muchas gracias. Ok, ya son las 9 en Alemania, creo. Sí, exactamente. Muchas gracias, Maricruz. Muchas gracias a los participantes. Nos estaremos encontrando en otro evento con otras charlas. Maricruz, de corazón, muchas gracias. Te agradece la Universidad Industrial de Santander desde el programa de Zootecnia Semillero de Investigación YASCO. Muchas gracias, Maricruz. Chao a todos y pues estamos conversando. Gracias, gracias. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias.